días. Son las 6 de la mañana de este jueves 18 de enero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Gran Alianza, por ahora es una mediana alianza. El presidente Uribe y el presidente Pastrana siguen interviniendo. En el derecho civil hay una institución que se llama de las tutelas y las curatelas. A nosotros nos parece que esa institución no es válida para el ejercicio de la política y pediríamos con infinito respeto que le permitan a los candidatos a la presidencia asumir su posición. Es que son candidatos a la presidencia de la República, no son candidatos a secretarías, son candidatos a la presidencia de la República. Pero en fin, el que manda, manda. El presidente Uribe le mandó una carta muy bien hecha al presidente Pastrana, luego ellos siguen en el escenario y algún día entrarán al escenario los que deben resolver los problemas y asumir las responsabilidades y darle al país un nuevo rumbo. Es que aquí no estamos jugando tonterías. Esto no es cosa pues de que si la casa de no sé quién y la casa de sí sé cuándo y de que si el señor es mejor y que la señora y que el otro y que tal. Es que estamos jugando la suerte del país. Entendamos que este país se lo llevó el diablo. Ahora Montserrat Fernández nos hará un recuento de los acontecimientos de última hora. Este es un país en llamas. Este es un país dominado por el narcotráfico y por los violentos. Y es un país arruinado. Económicamente está vuelto pedazos. Ya veremos algunos de estos temas económicos en nuestra sección correspondiente, pero no estamos para jugar, no estamos para este tipo de asuntos, ni para poner en vigencia esas normas que estudiábamos y medio enseñábamos hace tantos años, las tutelas y las curatelas. Estaremos hoy con un personaje muy especial, Brasilia Romero, exalcalde de Guapi, Cauca y candidata al Senado por el Centro Democrático. Una mujer que representa lo mejor de la mujer de la costa del Pacífico y de todas las mujeres negras orgullosas de su raza, capaces, inteligentes, brillantes. Brasilia Romero. Si hay que pensar en que, por Dios, la raza negra empuñe el timón de su destino. Es que siguen hablando de las minorías negras. Los negros son mayoría en Colombia. Es la única raza mayoritaria que hay en Colombia. Aquí blancos no hay, este es un país mestizo. Y los indios son muy poquitos. Por favor, que los negros entiendan que tienen en sus manos la capacidad de no solamente de fijar su destino, sino de ser elementos determinantes en la vida del país. Brasilia Romero estará con nosotros. El Bitcoin estuvo por debajo de los $10,000. En diciembre andaba en $20,000. Quiere decir que los inversionistas en este trayectico perdieron la mitad de su patrimonio. Y esto va para peor, eso es una pirámide. Lo dijo Warren Buffett, que sí tiene autoridad, y lo hemos dicho nosotros que no tenemos ninguna, pero que algo entendemos de estas materias. El dinero existe en la medida en que tenga un respaldo en algo. Antiguamente el dinero tenía respaldo en bienes materiales, físicos, tangibles, durante mucho tiempo en oro. Finalmente en la firma del emperador. Los dinares valían porque llevaban la firma y la efigie del emperador de Roma. ¿El Bitcoin qué tiene? Nada. El Bitcoin es un cuento. Y un cuento es una pirámide. Preso para extradición Gallón Henao, vinculado al asesinato de Andrés Escobar hace muchos años, y está preso para extradición. Lo pidieron los Estados Unidos y nos parece muy bien que lo extraditen y que algún día nos cuente por qué. Por unas apuestas unos mafiosos resolvieron asesinar al más brillante, al más pulcro, al más ejemplar de todos los futbolistas de esa generación,
Andrés Escobar. Un autogol y entonces resolvieron matarlo. Esto es inaudito. El daño que le hicieron al país con la muerte de Andrés Escobar es un daño inmenso. Qué persona, qué caballero, qué señor, qué deportista fue Andrés Escobar. Que Gayón Henao tenga un castigo maravilloso, así sea por esta vía tan extraña de la justicia de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que los verdaderos autores del crimen pusieron al chofer, al conductor, a que asumiera toda la responsabilidad, seguro pagándole una plata. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? No importa, pero hay que ir a los verdaderos culpables. En mi caso, a mí qué me importan el mocoso ese que me puso la bomba y el otro que hacía las veces de campanero en la esquina para esperar mi llegada. ¿Quién les dio la orden? ¿Quién les dio la orden? Bueno, en el caso de Gayón Henao y de Andrés Escobar tal vez algún día sepamos la verdad. Protestas en el mundo por el asesinato a mansalva de Óscar Pérez. Este revolucionario era desde luego un revolucionario y según las reglas de juego tenía que ser castigado, pero no asesinado a mansalva de esta manera vil y canalla como lo asesinaron. Pero ese es el régimen y eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces a la gente la matan de hambre y al que trata de protestar lo matan a tiros. El asesinato de Óscar Pérez merece todo el repudio, todo el rechazo de la comunidad internacional. Chirajara. Esto pues no lo van a tapar con el cuento de que hay 5.000 puentes muy bien construidos en Colombia, ¿no? Lo de Chirajara es una cosa supremamente grave, muy grave. ¿Esa carretera cuándo va a estar disponible? Vaya usted a saber cuándo. Primero hay que averiguar si la parte que quedó en pie se va a caer también o no se va a caer. ¿Por qué se cayó la otra? Si son hermanas, son gemelas. Y entonces las preguntas son muchas y las respuestas no existen y no pueden existir. Este es un momento en que la investigación se inicia, pero ya quieren tapar el asuntico, los demás puentes están bien construidos y no se preocupen, que en 2 años ya va a estar el otro puente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esperen lo que va a ser aquello. Dolores O'Riordan. Parece que se suicidó esta mujer, cantante, artista extraordinaria, con una vida dolorosa, trágica. Es conmovedora, abusada desde que era una niña por 4 años. No fue capaz de decir lo que le estaba pasando. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo con niñas y con niños? Por miedo, no se atreven a decir la verdad. A los niños hay que creerles. Esta mujer de un talento extraordinario, excepcional, una cantante fabulosa, vivía con unos trastornos de personalidad enormes. Pasaba de la euforia, de la gran euforia, a las grandes depresiones. Eso se llama una personalidad maníaco-depresiva. Pobrecita, pero el origen de toda esa tragedia. Por Dios, defendamos a nuestros niños. El que ofenda a un niño no puede tener perdón. Por eso estas bandas del microtráfico que están envenenando a los niños de Colombia no pueden tener perdón. Y los que los mandan, mucho menos. Las 2 Coreas desfilarán bajo una sola bandera en los Juegos. Eso es tranquilizante en la medida en que, desde luego, marca un clima distinto en el tratamiento que se están dando las 2 Coreas. Pero sale Kim Jong-un a tranquilizar a la gente y dice: no se preocupen, yo sí estoy desarrollando un armamento nuclear, pero solamente apunta a los Estados Unidos. De manera que el resto de la humanidad puede estar tranquilo, el Japón, la China, todos los demás. Mis ojivas nucleares no son para ustedes, son solamente para los Estados Unidos. De manera que tranquilos todos. Los 28 municipios que triplican la media nacional de inscripciones. Ayer hablábamos de la cantidad enorme de municipios donde son más los votantes que los habitantes.
Un fraude cantado, evidente, repugnante. Y ahora son 28 municipios donde las inscripciones se dispararon. Mucho interés por las elecciones regionales, ¿no es cierto? Esa es la mano de las FARC, la mano de los narcotraficantes, la mano de los corruptos de Santos, de los Besaile y de toda esta ralea y de los ñoños que siguen ahí a través de sus primos. El uno es con el primo, el otro con el hermano, el otro con la esposa. Están igualíticos. La Corte le pide al fiscal regresar a Moreno a la guarnición militar. Vimos desde el comienzo, esto no tiene duda ninguna, de que a Luis Gustavo Moreno lo quieren callar por el miedo, y se lo llevaron para la cárcel de La Picota. Que no hable, que no diga, porque está amenazado de muerte. Él sabe que en La Picota lo pueden matar en cualquier momento. Tenía medidas de seguridad especiales en una guarnición militar. ¿Por qué la Fiscalía se lo quiere llevar a otra parte? ¿Qué es lo que hay? ¿Quieren silenciar a Moreno para que no cuente cómo es la cosa del cartel de la toga? Este asunto parece menor y a nosotros nos parece importantísimo. Vivian Morales presentó un proyecto de ley fundamental para que en Colombia se vuelva a enseñar historia de Colombia. Eso lo habían acabado y lo metieron dentro de una cosa que se llama sociales, que es todo y es nada, es una costura en los colegios. Y eso es dramático porque estamos sacando a unos bárbaros que no tienen ni idea qué ha sido este país. Ni para estar orgulloso de sus conquistas, ni para estar dolido con sus pecados y equivocaciones, para conocer de dónde venimos. Bueno, pues entonces ahora resulta que a pesar de la ley, se dice que sigue metida la cátedra de historia dentro de sociales, porque lo importante no es conocer la historia, dice el Ministerio de Educación, en manos de una señora que de eso no tiene la menor idea. Yo estoy seguro que esa señora no sabe qué fue la Convención de Río Negro, ni qué fue la Humareda, ni qué fue la Regeneración. No tiene la menor idea, se los aseguro a ustedes. Entonces, ahora el Ministerio dice que lo importante no es que los muchachos sepan datos, sino que sepan pensar. Es que hay que examinar las cosas para ir a procesos de reconciliación histórica. Exactamente el discurso de las FARC. Exactamente el discurso del acuerdo con las FARC. Se lo están metiendo a los niños de Colombia desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Santos. El 1.2 millones de viviendas de Vargas Lleras. Muy bueno que construya 1.2. ¿Y por qué no construye 3 o 4? Y acaba de una vez con el déficit de viviendas. El doctor Vargas Lleras que nos explique de dónde va a sacar el dinero para reparar la crisis económica que él produjo como vicepresidente de la República al lado de Santos. A este país lo quebraron Santos y Vargas Lleras. Y ahora Vargas Lleras, muy orondo, muy tieso y muy majo por todo el país, prometiendo 1.2 millones de viviendas. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cómo va a reparar los daños que usted hizo, señor Vargas Lleras? Explíqueselo a los colombianos. Diga, yo ayudé a arruinar este país, a robarme la bonanza petrolera, a meterlo en un endeudamiento con el que el país no es capaz. Pero ahora prometo 1.2 millones de viviendas. ¡Qué maravilla esa transformación!, ¿no? ¿De dónde y cómo? Me parece que va llegando la hora de pedirle a Vargas Lleras ciertas cuentas, como pedirle, por ejemplo, que explique, bien explicadito, cómo son sus relaciones con el bárbaro ese del Cauca, el Ortega, el exgobernador, que trata a madrazo limpio a la gente desde los micrófonos y desde las tarimas. ¿Ese es el estilo Vargas Lleras? ¿Eso es lo que nos va a imponer? ¿Esa es la manera de gobernar? Al doctor Vargas Lleras hay que pasarlo al tablero. Atacada la policía en Mesetas. 6 heridos. Entonces, estos son las FARC, señores. Las FARC, no les pongan nombres, no les pongan subtítulos. Son las FARC. Como las FARC y el ELN siguen volando oleoductos, siguen atacando policías, Montserrat Fernández se los contará. Sigue el censo. Por Dios, oyentes, por Dios,
díganle a sus amigos, no den sus datos, no contesten el censo electrónico. Quedan ustedes registrados, absolutamente registrados, como en las dictaduras comunistas, como en todas las dictaduras, que lo primero que necesitan es ubicar a la gente. Para eso sirven los servicios de inteligencia, y eso es lo que está haciendo el señor Perfetti. No den sus datos electrónicos, no los den, quedan registrados para siempre. Ya hay 300 y tantas mil familias ingenuas y bonachonas de Colombia, porque este es un país de gente ingenua, de gente buena, de gente sencilla, que no ve la maldad detrás de ciertos aspavientos del gobierno. Lo que quiere el señor Perfetti es tener, para efectos policivos, tributarios, para tener en el puño a la gente. Aquí tengo toda la información, y la información es la base del poder. Tengan cuidado. ¿Se acuerdan del Gran Hermano de 1984 de George Orwell? George Orwell no imaginó los sistemas electrónicos, pero sí imaginó el Big Brother. El señor Perfetti y Santos son el Big Brother de 1984. No se dejen, no contesten, no es obligatorio, y ya les diremos qué datos tienen que entregar ustedes y qué datos no tienen por qué entregar en un censo. Las sanciones internacionales le están empezando a hacer daño a Corea del Norte, dice el señor Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que dicen que ampliarán compromisos con Siria y que incrementarán la ayuda militar. ¿Y quién va a incrementar la manera como los sirios puedan vivir? ¿Cuáles las condiciones de desarrollo económico, de subsistencia de un pueblo sometido a semejante guerra tan atroz? En México, en un sitio llamado Nayarit, en la costa del Pacífico, han encontrado otra fosa con 33 muertos, procedentes de los crímenes de la droga. México es el gran tributario hoy de la violencia que nace de la cocaína colombiana. La cocaína pasa de Colombia, donde deja una estela amarga de dolores, de crímenes, de cosas espantosas, y se va para México, donde rematan la faena. La violencia en México es pavorosa. 33 muertos acaban de encontrar. Se preguntan los científicos qué acabó con los aztecas en el siglo XVI. Parece que fue una fiebre tifoidea. Y hoy en la historia hablaremos un poco más de un tema que dejamos apenas diseñado a propósito de don Pedro Calderón de la Barca y de la vida de sueño, y del alcalde de Zalamea, y de cuántas de sus obras inmortales, el siglo de oro español, para que recordemos quiénes somos y de qué somos capaces. El siglo de oro español. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. En la Hora de la Verdad, píldoras para la memoria histórica de Colombia. Los ataques terroristas de la guerrilla de las FARC y ELN contra los colombianos y las fuerzas militares en una presentación del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, candidato al Senado por el Centro Democrático, número 48 en el tarjetón. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Periodismo serio e independiente por Radio Red de RCN Radio. Buenos días, muy buenos días a todos, aunque para ser sinceros no son buenos, dados los últimos acontecimientos, ¿no?, de violencia que vive el país, en lo que llaman este país en paz. 6 policías heridos en una emboscada de las FARC en el Meta. De los 6 heridos, 4 están graves. En Saravena, el ELN atacó una estación de policía en Piedemonte Llanero. El ELN atacó también el oleoducto de Ecopetrol en Aguazul Casanare, y en Arauca llevamos ya 2 atentados en los últimos días. Uno, la voladura de la infraestructura del oleoducto Cañón Limón Coveñas, y un segundo atentado también se reportó en la jurisdicción del municipio de Saravena, en la vereda conocida como Miramar, con derrame crudo también, ¿no?, porque todo esto viene con atentado ecológico siempre. Recordemos también que en el municipio fronterizo de Arauquita resultaron heridos 2 infantes de marina
como consecuencia de una granada que lanzó el ELN. En definitiva, una situación de caos total y violencia que no hace honor a esa paz que pregona el presidente de Colombia, Premio Nobel de Paz. Pregunto, ¿qué está pasando? ¿Para qué se firmó la paz con las FARC? Si, como vemos, siguen delinquiendo, para jubilar a un grupo de viejitos barrigones al que les da pereza ya seguir en la selva, mientras el resto de las FARC siguen con el negocio del narcotráfico. ¿Qué tiene que decir a esto la ONU? La ONU, que ayer lamentaba tanto la muerte de los 2 desmovilizados de las FARC y que no debía ocurrir, por supuesto, pero es que la vida de los soldados y policías vale menos que la de los narcoguerrilleros de las FARC. ¿Se convertirá el tema de la inseguridad en un tema de campaña? Porque parece que se está convirtiendo ahora mismo en el mayor dolor de cabeza, yo diría después de la corrupción, ¿no? ¿Es esta la paz de la que tanto presume el gobierno? Pregunto. Montserrat, cuando dicen la ONU, ¿quién es? ¿Quién es el de la ONU que tiene estas actuaciones? Y desde luego hay que protestar por la muerte de cualquier colombiano, claro, por la muerte injusta de cualquier colombiano. Sobre eso que no quepa la menor duda. Pero todos estos atentados de los que usted habla, este ataque canalla a la policía en Mesetas, 6 muchachos heridos, hay 2 en estado de extrema gravedad. El policía asesinado en Necoclí por la espalda cuando iba con su esposa por las calles del pueblo. Los policías atacados y los soldados atacados todos los días a mansalva porque no se están defendiendo. Entonces, pues yo no sé, averigüemos. Cuando dicen la ONU pide, la ONU protesta, la ONU opina, ¿es por ahí un burócrata de 5º nivel de la ONU el que dice eso? Porque así son las cosas y de esa manera se dan las noticias. En todo caso, a mí lo que me gustaría es que se expresaran de la misma forma sobre esta cantidad de atentados que viene sufriendo el pueblo colombiano, ¿no? Y Montserrat, ¿dónde está el Partido Verde protestando por la voladura de los oleoductos y la destrucción del medio ambiente colombiano? Los partidos verdes no nacieron para eso. No escuchamos una palabra de protesta, tiene toda la razón. Ni una palabrita. El señor Fajardo que anda diciendo boberías, por allá lo oíamos en Pereira. Por Dios, qué sartal de boberías y de majaderías las que dice ese señor. Y resulta pues que es el favorito de las encuestas, porque aquí el que no dice nada, pero entonces tiene blue jeans ajustados y tiene melena, entonces, pero por favor, seamos serios y hablemos en serio y rescatemos este país. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 18 de enero del año 18. Son las 6:30 de la mañana. Faltan 200 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el del presidente de las FARC, el del comandante Santiago. La candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez de Rincón, reaccionó con vehemencia y habló claro a lo dicho por el exprocurador Ordóñez sobre un acuerdo en las últimas horas con el expresidente Uribe y Duque para hacer una consulta en marzo, señalando que siente que la están notificando de que se quedó por fuera de la coalición y que lamenta el viaje del candidato uribista al exterior en estos momentos. A Duque, que le vaya bien en su viaje. Me habría gustado que nos hubiéramos reunido para hablar del futuro de Colombia y sobre la llamada de Uribe a Ordóñez. Esto es una notificación de que Iván Duque y Ordóñez serán fórmula. Pues que les vaya muy bien. A mí no me han dicho nada. Y aquí lo claro es que mi candidatura es independiente. Yo no soy candidata de nadie. Me indignan este tipo de acuerdos politiqueros, que es lo mismo de siempre. Uno tiene que ser transparente en las reglas de juego.
Para mí lo importante no es quedarme en lo mismo, sino cambiar las costumbres políticas. Reiteró, yo no soy candidata de ellos, ni de esa coalición, soy candidata de la gente, añadió Ramírez de Rincón. Ramírez de Rincón ya tiene equipo de campaña y el aval de la registraduría para seguir adelante en su candidatura. Y lo que ha manifestado es que si no hay reglas claras, se va sola a la primera vuelta. Abro comillas. Yo no soy candidata de nadie. Yo no tengo jefe político. Yo le respondo a la gente, a los ciudadanos que han votado por mí y que firmaron por mí, añadió. La exministra siente que el proceso de consolidación de la alianza está desgastado. Duque llegará de Europa el próximo viernes 19 de enero, cuando faltan 3 días para decidir si hay consulta y quiénes participan. Por otro lado, a veces llegan cartas del doctor Londoño, como dice Julio Iglesias, se conoció otra del expresidente Uribe al señor expresidente Andrés Pastrana Arango. Bueno, William, nos estamos alargando en un tema que se puede resumir de esta manera. Marta Lucía dice que no tiene jefe, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si no tiene jefe, ¿para qué el presidente Uribe le escribe a Andrés Pastrana, supuestamente el jefe de Marta Lucía? Andrés Pastrana está hablando por Marta Lucía. Es el dueño de la patente. Es el tutor o curador. Esa es una institución de la que hablaremos más porque nos angustia, porque nos preocupa que a estas alturas en política estemos hablando de tutelas y curatelas, o practicándolas. Entonces, si no tiene jefe, ¿para qué la carta de Uribe a Pastrana? ¿Qué sentido tiene? Usted tiene toda la razón. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, la rebelión de Marta Lucía es en primer lugar contra Andrés Pastrana, que supuestamente es su tutor o su curador, dependiendo de que a ella se la tome como menor de edad o como incapaz por alguna de las causales de incapacidad de los mayores. Es así, es así. Entonces, por eso. Y entonces muy maluco el viaje de Iván Duque a España. El que sí es bueno es el viaje de ella ahora a Venezuela. ¿No es cierto? ¿Está en Venezuela o se fue para Venezuela? Arranca en los próximos minutos para Venezuela. Bueno, ese viaje sí es muy bueno. Hombre, por Dios, pero dejemos estas quisicosas, estas tonterías, estas majaderías. ¿Dónde hay espacio para la política? Es decir, para pensar en el pueblo, en sus necesidades, en sus problemas. ¿Cuáles son las soluciones que vamos a plantear? ¿Cuál es el esquema político dentro del que nos vamos a mover? ¿Cuáles son los principios fundamentales a los que va a obedecer una acción política? ¿Cuáles son los remedios a la crisis para que la gente tenga empleo, para que la gente tenga manera de vivir dignamente, para que el salario mínimo alcance, para que la gente no quede ahogada, asfixiada bajo un mar de tributos y de exacciones fiscales? Esos son los temas, pero que el uno se va, que el otro no se va, que yo soy independiente, pero por favor. Doctor Londoño, el peor sordo es el que no quiere oír. Muy bien. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hay un gran nerviosismo en las comunidades hispanas de California, especialmente en la zona del norte del estado, en el área de la bahía de San Francisco. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las ciudades de California se han declarado ciudades santuario, es decir, que tienen y adoptan políticas de protección a los inmigrantes y que han decidido que no van a cooperar con inmigración en las redadas y en las detenciones de indocumentados. California también se declaró como estado santuario, que es un estado en que protege a los inmigrantes y que le ordena a las policías, a las oficinas del alguacil y a las policías locales, pues que no le ayuden a inmigración a detener a los indocumentados, que no los entreguen a las autoridades de inmigración a no ser que hayan cometido delitos graves. Ante esta declaración desafiante de santuarios en contra del gobierno federal, bueno, pues surgen informes en el San Francisco Chronicle, el
el diario más importante de San Francisco, diciendo que las autoridades federales se están preparando para realizar redadas masivas en el área de la Bahía de San Francisco y en otras ciudades santuario del estado. Dicen que se estarían preparando para arrestar a unos 1.500 indocumentados, asegurando que su enfoque son los indocumentados que tengan pasados delictivos, pero según hemos visto últimamente es que estas redadas o cuando van a recoger a estos indocumentados, pues si no los encuentran se llevan a los que andan por ahí, y eso ocurre también cuando las realizan en centros de trabajo. Ese es el gran nerviosismo. ¿Qué está diciendo Inmigración? Todavía no ha confirmado. Ellos generalmente nos han dicho que ellos no hablan sobre sus tácticas de persecución de indocumentados, pero el Thomas Homan, que es uno de los directores o el director interino de ICE, dijo que California se debería agarrar muy fuerte porque no sabía lo que le venía. ICE ha estado diciendo que ellos necesitaban la cooperación de la policía local y de las oficinas de los alguaciles para ir a buscar a los indocumentados a las cárceles, a los que han cometido delitos en las cárceles, y para no tener que ir a buscarlos en las comunidades, para no tener que ir a sacarlos de sus casas o ir a buscarlos en el trabajo. Entonces los federales lo que están diciendo es que al no cooperar con ellos las policías locales, pues no les dan más remedio que salir a buscarlos. Sabemos que las ciudades santuario pues tendrán esa política de protección a los inmigrantes, pero la ley federal se antepone, y los agentes federales en temas migratorios, que son temas federales, pueden hacer lo que quieren en este país. Entonces es algo similar a lo que ocurre con la legalización de la marihuana. Es legal en algunos estados, pero no es legal a nivel federal, y los federales pueden entrar, perseguir a personas que se están amparando ante la legalidad en sus ciudades o en sus estados. Como les digo, hay gran nerviosismo. No está confirmado, pero ya hay organizaciones pro-inmigrantes que han creado lo que llaman unidades de respuesta rápida para que la comunidad se avise entre sí cuando vean la presencia de agentes de ICE, agentes de inmigración. Y también les tengo que hablar de una gran preocupación que hay a nivel nacional, y es una epidemia de influenza, la están llamando muchos. Todavía no estamos en la temporada crítica del flu, pero sí se ha visto más casos que en el pasado. California, por ejemplo, uno de los estados más afectados, hemos visto 42 muertes de personas menores de 65 años. Las personas mayores son generalmente las más afectadas, pero pues ya vamos en 42 menores de 65 años. Las salas de emergencia no dan abasto. Hay incluso lugares en que están atendiendo a las personas que llegan a las salas de emergencia en distintas carpas. Se teme que la cepa del virus este año sea la H3N2, que la vacuna no esté siendo tan efectiva y que mucha gente no se haya vacunado. Dicen las autoridades, por ejemplo, en el sur de California, que definitivamente es la peor temporada que hemos tenido en de 10 a 15 años. A los que vengan a Estados Unidos, la recomendación: taparse la nariz y boca cuando puedan, lavarse muchísimo las manos y estar tomando constantemente vitamina C y comiendo comidas que les ayuden al sistema inmune. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, influencia, inmigración, los grandes temas en los Estados Unidos en el momento. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En las últimas horas se dio a conocer que hay una ponencia en la Corte Constitucional del magistrado José Reyes Cuartas que pide tumbar un artículo del decreto 277 del 17 de febrero de 2017, mediante el cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos dictó disposiciones sobre la amnistía e indulto y tratamientos especiales para los narcoterroristas de las FARC. Esta ponencia resulta de la mayor importancia, doctor Fernando, porque, de ser adoptada por la Corte Constitucional, se reactivarían las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación
contra los terroristas que están señalados de delitos atroces y lesa humanidad como violaciones, reclutamiento de menores, delitos violatorios del derecho internacional humanitario. Como es evidente y lo hemos alegado desde la hora de la verdad, suspender las investigaciones y la persecución judicial contra los terroristas de las FARC que tienen este tipo de delitos a costas, que cometieron delitos atroces, es contrario a todos los tratados internacionales adquiridos por Colombia. En la ponencia, el magistrado Reyes Cuartas dice que la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de lo que llaman conflicto armado es una tarea que no se debe suspender, ni siquiera de manera provisional. Además, según Reyes Cuartas, con este decreto las víctimas del conflicto serían las más afectadas, y es que así lo es. Suspender las investigaciones atenta de manera directa contra los derechos de las víctimas a obtener justicia. Ante esta defensa, sí a las víctimas y no a los terroristas de las FARC, como lo pretende el presidente Santos con su decreto, esperamos que la Corte Constitucional, como corresponde, defienda la justicia para millones de víctimas que verían cómo los delitos cometidos en su contra por parte de la guerrilla quedan en la impunidad por el fenómeno de la prescripción. Bueno, y uno se pregunta cuándo van a empezar las investigaciones contra los directivos estos de las FARC, que eran al propio tiempo de directivos de las FARC, directivos del tráfico de niñas, para llevarlas a sus cuarteles, para violarlas, para embarazarlas y para obligarlas al aborto. Ya se dijo en Ley de la República que eso no queda cubierto por la JEP ni por la Jurisdicción Especial. Eso queda sometido al derecho común. A ver, señor Fiscal General de la Nación, ¿cuándo empiezan esas investigaciones? Las informaciones las tiene, no es sino que le pregunte a Ervin Hoyos si las tiene todas. Las niñas ahí están, listas a declarar. Sabemos que usted tiene una cantidad de investigaciones iniciadas. ¿Cuándo va a meter a la cárcel a esos bandidos que abusaron de las niñas campesinas en Colombia? Y de la peor manera, con las peores atrocidades. ¿Cuántas murieron? ¿Cuántas quedaron para siempre traumatizadas? ¿Cuántos tuvieron niños que nunca volvieron a ver? ¿Cuántas fueron obligadas a abortar? A ver, señor Fiscal General de la Nación, a trabajar y a cumplir, menos declaraciones y más hechos.